Estamos en un capítulo más de Backup Marketing, el podcast que producimos en Multimedios. Mi nombre es Adrián Morazán y hoy tengo un invitado que para mí es muy especial, Pablo Rojas, el director del Centro Cultural San José. Pablo, ¿cómo está? Todo bien, Adrián. Muchas gracias por la invitación y un gusto verte. De verdad que sí, para mí es un gusto porque hemos hablado de muchos tipos de negocios, hemos hablado del sector agrícola, del sector tecnológico, del sector incluso de seguridad, pero hoy vamos a hablar del sector educación, cómo la cultura y la educación realmente son una herramienta de cambio y además una posibilidad de generar negocio, ¿verdad? Negocio sobre todo a un sector que después de la pandemia, que es el sector del arte y la cultura, se vio tan afectado. Y tal vez empecemos por ahí, Pablo, cuéntanos un poco qué lo llevó a convertirse en el director, el fundador del Centro Cultural y cómo esta organización nació. El Centro Cultural San José es un proyecto de una organización internacional que se llama Nueva Acrópolis. Nueva Acrópolis tiene ya casi 70 años en el mundo y en Costa Rica está desde el año 94. Nueva Acrópolis ha sido parte importante en mi vida y de alguna manera se combinó o se complementó una inclinación, un interés que siempre tuve por la educación. Recuerdo mi primera carrera universitaria fue educación preescolar, no es una carrera en la que duré mucho tiempo, pero luego Fue la base. Sí, fue la base y marcó claramente ese interés por la educación. Y en el año 95 yo entré a la Nueva Acrópolis como un joven voluntario y como, digamos, con ese interés por la cultura, por la educación. Y en el 2019 me nombran director nacional de Nueva Acrópolis. Entonces, el Centro Cultural San José es un proyecto que ya venía de atrás, que ya ahora lo comentaremos, pero que digamos que el camino fue eso, fue de alguna manera, por un lado, mi interés en la educación, el desarrollo de la educación, y por otro lado, la sensibilidad que despertó en mí Nueva Acrópolis hacia promover esa educación cultural. Claro. Y bueno, hablemos justamente del Centro Cultural, ¿verdad? ¿Qué promueve? ¿Qué actividades tiene? ¿Cuál es el alcance sobre todo? Sé obviamente de primera mano que no solo está en San José, ¿verdad? Ese es el nombre del centro, pero que su proyección es más amplia. Sí. Sí, aquí hay que contar un poco la historia. En realidad, como suelen pasar con estas cosas, no son tan premeditadas, ¿verdad? No son tan calculadas. La verdad que el Centro Cultural San José fue un proyecto que nació de manera muy, pues, sin mayores pretensiones. En realidad queríamos empezar a expandir un poco más la promoción de la cultura. Para nadie es un secreto que en Costa Rica la promoción cultural es difícil. Digamos, tenés por un lado el apoyo del Estado, y si no tenés el apoyo del Estado, pues tenés iniciativas independientes, generalmente bastante precarias o con muchas dificultades, ¿verdad? Que no se sostienen, además. Que no se sostienen porque es muy difícil, y generalmente se sostienen cuando tienen apoyo del Estado también, es decir, son de alguna manera como hay cierta subvención. En este caso, por la naturaleza de Nueva Acrópolis, quisimos hacerlo diferente, que fuera un emprendimiento cultural, digamos, totalmente autosustentable, ¿verdad? Esencialmente un espacio de promoción de la cultura, ¿sí? Su centro cultural, el modelo, digamos, nació en San José, pero como bien decís, ahorita está en Cartago, en Alajuela, en Heredia. Y la finalidad es esa, es promover la cultura a través de planes de cursos libres para estudiantes, digamos, curiosos, gente interesada en temas de cultura. Por otro lado, la parte de eventos también, que los eventos es algo que nos gusta ofrecer, ¿verdad? Que haya un espacio para un concierto, para una presentación de un libro, bueno, muchas cosas que luego comentaremos, y grupos permanentes. Es decir, que la gente cuando entre a estudiar algo logre reconocer en sí misma el amor hacia eso que está aprendiendo y quiera hacerlo siempre. ¿Y cuál es esta oferta, digamos, en general? ¿Qué tipo de cursos y eventos son los que se realizan? El Centro Cultural, pues como te decía, como empezó de una manera muy, sin mayores pretensiones,
empezó simplemente con una oferta de cursos dispersa. Empezamos a ofrecer cursos, nació de manera muy casual, porque yo llamaba a alguien que conocía, yo he estado en el área, digamos, de la cultura, del arte, sobre todo de la literatura, pues estudié letras, y entonces llamaba a un escritor amigo o a alguien que pintaba o a alguna persona en Nueva Acrópolis que hacía algo, y entonces veíamos sus atestados, si podía dar clases, si era alguien que tenía un conocimiento profesional suficiente. Por aquí se mezclan dos cosas, la habilidad profesional y la habilidad para enseñar, que no siempre van de la mano, ¿verdad? Sí, Hay gente que es muy buena técnicamente, pero que enseñando pues no lo logra, y viceversa, ¿no? Entonces, que tuviera ese balance entre los dos. Y entonces así empezamos a ofrecer estos cursos por separado, y luego la pregunta de la gente fue lo que nos llevó a la siguiente etapa, que fue, bueno, ¿y ahora qué sigue? ¿Verdad? Porque ofrecíamos un curso de foto, ofrecíamos un curso de guitarra, qué sé yo, y la gente decía, bueno, ¿ahora qué sigue? Y no teníamos, ¿sí? Entonces no le podíamos ofrecer nada, porque eso era lo que teníamos, estábamos empezando. Entonces ahí fuimos construyendo algo que la visión ha sido que sea sostenible para que la persona siempre tenga algo que hacer. O sea, siempre, si empieza estudiando historia antigua, después va a estudiar historia de la Edad Media, ¿verdad? Porque es gente en general, yo lo sintetizo de esta manera, nuestro público es la persona que dice, yo siempre he querido. Claro. Yo siempre he querido conocer la historia, yo siempre he querido hacer danza, yo siempre he querido aprender a tomar foto. Entonces es gente muy apasionada por lo que hace. Y entonces que pueda sentir que tiene un espacio donde siempre lo pueda hacer, ha sido clave. De manera que el plan de cursos lo que ofrece es un proceso de educación continua, por un lado, y en cuanto a los eventos, lo que nos gusta sobre todo son eventos que les sirvan a nuestros estudiantes. Es decir, que sean eventos que a nuestra comunidad de estudiantes propiamente les interese y que ellos mismos sientan que el Centro Cultural es un lugar donde pasan cosas, ¿verdad? Donde hay una comunidad. un continuo, sí, una comunidad y un continuo como alimentarse, ¿verdad? De esas corrientes de pensamiento, formas de distintas de expresión, digamos. Claro, entonces no es un instituto, digamos, como de conocimiento técnico, digamos, como otros institutos que se enfocan en temas de costura, mecánica, ¿verdad? Que tienen que ver más con un tema de economía inmediata, sino aquí tiene que ver más como con realización, ¿verdad? De la persona que estudia danza, no porque va a vivir de eso, sino porque realmente siente que eso es lo suyo en la vida y le ayuda a desarrollarse. Sí, sí, el enfoque sobre todo es un enfoque de desarrollo humano, muchísimo, ¿verdad? En Costa Rica hay instituciones culturales muy buenas, academias muy buenas, escuelas muy buenas, que forman efectivamente profesionales en esas áreas, gente que se va a dedicar enteramente a eso. El Centro Cultural más bien aboga por una, como te decía, por una educación continua y por una posibilidad, una puerta abierta para todas las personas que, si bien es cierto, pueden trabajar, ¿verdad?, profesionalmente como abogados, contadores, tenemos de todo, tenemos gente que trabaja en transnacionales o que trabaja para el Estado, pero que quiere y necesita un tiempo para su alma, ¿verdad? Claro. Entonces nosotros, Nueva Acrópolis parte como de esa idea de Sócrates, el antiguo filósofo griego, que Sócrates decía, solo es útil el conocimiento que nos hace mejores, y entonces este es un conocimiento que creemos que hace mejor a la gente en muchos sentidos, ¿verdad? Y eso es el enfoque, ¿verdad? Una formación humana a través de la cultura. Claro, impresionante. Pablo, y bueno, hay un gran desafío puntual acá que fue la pandemia, ¿verdad? ¿Cómo fue pasar de esa desarrollo, ¿verdad?, de cursos y actividades y pasar a un mundo virtual, ¿verdad? Porque además la educación en general, ¿verdad?, o los cursos tienen ese matiz, ¿verdad?, de compartir con la gente, de los grupos. ¿Qué tal estuvo esa dinámica? No, sí, fue complicada, fue agridulce, podría decir. Porque en principio sí, nosotros no planteábamos, cuando el centro nació y cuando obviamente ninguno de nosotros imaginaba que iba a haber una pandemia de esa escala, ¿verdad? Para nosotros era, porque ya existía el tema de los cursos en línea y nosotros estábamos completamente cerrados a eso. Nosotros, pues no, lo que queríamos era crear comunidad. Teníamos un lugar que era muy grande en Los Yoses y para nosotros no, el intercambio, y hasta la fecha, el intercambio de la gente entrando, ¿verdad? Y conociendo a otros y viendo todo lo que pasa en el centro, es lo esencial. Entonces fue de golpe, ¿verdad? Como le pasó a la mayoría de las personas, ¿no? De golpe decir, bueno, tenemos que abrir esta otra puerta, este otro canal, y se abrió. Eso fue, digamos, lo duro, un poquito, como perder esa parte humana.
lo dulce y lo positivo es que, claro, todos andamos buscando qué hacer. Entonces, muchísima gente matriculó. O sea, nosotros tuvimos una afluencia de personas en los cursos, en algunos cursos del centro que desde ahí no volvimos a ver, ¿verdad? Claro. Porque había como una necesidad. Sí, necesidad de la gente de mantenerse ocupada. Sí, de todos, ¿verdad? Estábamos en la casa, entonces era como hacer algo. Entonces, nuestros cursos pues se llenaban de muchas personas. Entonces, actualmente lo que tenemos es ese que nos quedó de la pandemia, es ese modelo mixto, ¿verdad? Sí. Un poquito virtual algunos cursos, pero siempre el enfoque, sobre todo a partir de que pudimos construir un edificio que es la sede de Nueva Acrópolis, la sede central de Nueva Acrópolis. Ya tenemos una casa bastante grande, digamos, que tenemos que llenar, pues seguimos enfocados en lo presencial. Pero la pandemia sí significó un cambio, digamos, de estrategia muy rápido, ¿no? Como le pasó a muchas personas, ¿no? Sí, y hablando de dificultades, ¿cuál cree que ha sido la mayor dificultad que ha atravesado el Centro Cultural, digamos, en su desarrollo? Esto porque siempre es útil, ¿verdad?, conocer ese tipo de formas o de estrategias que toman las empresas para salir adelante. La mayor dificultad es que, yo lo decía ahora, esta es la persona que dice yo siempre he querido, ¿verdad? Entonces uno se imagina a esta persona en su casa, un domingo, como el de hoy, así lluvioso, Sí. así, nublado, y la persona scrolleando en Instagram y de pronto ve un anuncio sobre baile flamenco, curso de baile flamenco del Centro Cultural, y la persona dice yo siempre he querido, ¿verdad?, flamenco, y tal vez este es mi momento. Entonces ahí le da clic, entra a los canales que tenemos para que le demos información, y eso pasa el domingo. El lunes la persona llega al trabajo y llega a su trabajo y probablemente se encuentra una pila de trabajo pendiente y informes que tiene que presentar y presión del jefe y la plata, y entonces vuelve a ver el anuncio y dice, no, esto, ¿cómo se me ocurría? ¿Verdad? ¿Cómo se me ocurrió ayer? Qué romántico. Entonces ese tema como de ser voluble, digamos, del deseo voluble, ¿verdad?, que es algo que es para mi crecimiento personal, pero que no es algo de lo que depende mi subsistencia. Entonces tenemos que trabajar de maneras muy eficaces para que la gente nunca se le olvide, o no se le pase el deseo que tiene de hacer algo por el puro deseo de hacerlo, de hacer algo por el puro deseo de desarrollarse, como digo, incluso a veces en contra de el esposo, la esposa, los hijos, el trabajo, el tiempo, ¿verdad? Sacar un tiempo para ir a hacer flamenco, para ir a hacer yoga, o para estudiar historia, o para aprender a tomar fotografías, es algo que realmente implica trabajar muy a nivel emocional, en el mejor de los sentidos, ¿verdad? De recordarle a la persona que la vida es algo más. Y sobre todo en un momento donde la hiperproductividad nos consume, ¿verdad? Flamenco no es productivo, puede ser el primer pensamiento de la persona, ¿verdad? Entonces va a ir en contra del estatus actual que dice todo lo que hagamos tiene que ser productivo, ¿verdad? Sí. Y hay que trabajar hasta los domingos. Sí. Pablo, vamos a ir a un corte y cuando volvamos vamos a continuar aprendiendo justo del Centro Cultural. Así que ya volvemos a Back on Marketing. ¡Véngase para acá, huevón! ¡Véngase! Información veraz, con la mejor cobertura. Compañeros, hay que ver más elemento de Dios también. Somos Alerta 8, la historia detrás de la noticia. Alerta 8, de lunes a viernes a las 6 de la tarde y domingos a las 7 de la noche por Canal 8. Abigail era una chica muy bella. Feliz aniversario, mi amor. Pero bajo su falda se ocultaba un gran secreto. Caracoles, quiere hacer el cuchicuchi. No sabe que soy una chica trans. Un secreto que su propio novio no se esperaba. Es que aún no estoy lista. Jamás imaginó que al revelarlo le destruiría la vida. Soy una mujer trans. Eso no es natural. No es de Dios. Piensa tantito en lo que traes entre las piernas. Sin embargo, en esta historia, un ángel inesperado descenderá para mostrar al mundo la verdadera esencia que latía en el corazón de Abigail. Nací vistiendo un traje que no era mío. Un disfraz tejido por manos ajenas, ajustado al molde de reglas tan llenas. Pero en mi pecho arde un canto secreto. No soy el reflejo del vidrio inquieto.
Soy la lucha por brillar. No te pierdas esta increíble historia, Cuando los ángeles caen. Cuando los ángeles caen, el mundo se transforma. Estamos de regreso en Back of Marketing, el podcast que producimos en Multimedia, hablando de cómo la cultura y la educación pueden cambiar a Costa Rica en este caso. Pablo, ya hablando más que todo a nivel de enseñanza, porque también aprovechamos el podcast para que todos los que nos ven realmente aprendan, ¿algún libro, algún consejo o algún aprendizaje que haya impactado, ¿verdad?, su desarrollo o en realidad el del Centro Cultural, y sobre todo de dónde vino? Es una pregunta difícil porque efectivamente hay muchos aprendizajes, digamos, de muchas fuentes y de muchas inspiraciones, pero yo creo que lo esencial para nosotros, tanto en Nueva Acrópolis como en el Centro Cultural, viene de escuchar a las personas. Es decir, nosotros como organización internacional y como Centro Cultural, uno se siente y define los principios y la misión, la visión, todas esas cosas, ¿verdad? Uno lo hace, digamos, es parte necesaria y responsable, digamos, de cualquier emprendimiento, cualquier proyecto. Pero te das cuenta que muchas veces la gente no se rige por el libreto, ¿verdad? O sea, el público que te está necesitando es el que te va marcando de alguna manera las posibilidades y las necesidades que tiene, como esto que te decía, ¿verdad? La gente misma fue la que nos dijo, la oferta de cursos dispersa no funciona, no sirve, porque entonces estamos dejando a la gente con ganas, la gente quiere seguir y no tenemos que ofrecerle. Yo creo que el principal aprendizaje viene de la gente y viene de escuchar a la gente, a las personas, y a veces eso no es fácil, a veces a la gente hay que leerla también, ¿verdad? No es como que le preguntas y te responde. Vivimos en un país donde esa retroalimentación, en el caso de los clientes o la gente que nos busca, no es siempre tan clara. Pero el mejor consejo o la mejor dirección, la mejor guía, creo yo, que la hemos recibido de las personas que siguen al centro. A este punto, los centros culturales, entre los 4 centros culturales son más o menos 1.200 personas por mes que andan ahí por nuestros pasillos o en nuestras clases virtuales. Entonces, mucha gente que nos da retroalimentación, como digo, además, es gente que generalmente tiene una identificación con el centro y que cada cosa que nos dice nosotros tratamos de escucharla y tratamos de valorar. Si está dentro de lo que nosotros podemos darles, pues estamos para eso, ¿verdad? Claro, no, y definitivamente es un volumen importante de personas y la continuidad, como dice usted, a nivel de negocio es la clave, ¿verdad? Que la gente continúe y sobre todo si la gente lo quiere tanto, ¿verdad? Si lo busca tanto. Hablando justo un poco de expansión, ¿cómo es trabajar con distintas sedes, distintas organizaciones, digamos, en Centro Cultural, en Alajuela, en Heredia, etcétera, ¿verdad? Porque no es sencillo, ¿verdad? No es sencillo para las empresas en general pensar en más de un lugar, ¿verdad? En más de en distintos equipos, distintas formas de trabajo, además adaptarse a las comunidades. ¿Qué consejo o cómo ha sido esa experiencia de tener distintos espacios de trabajo? La experiencia ha sido muy positiva. Evidentemente, pues en todo proceso de este tipo de expansión hay una expectativa que no siempre se llena, ¿verdad? De pronto de lo que funciona en San José y que es la visión que uno tiene, pues ver que no funciona en Alajuela, que en Alajuela funciona otra cosa, es lo rico del proceso, pero al principio puede resultar un poco desconcertante, ¿verdad? Porque tienes como una visión así muy, muy fija. Para mí en lo particular no ha sido difícil en el entendido de que, debido a que Nueva Acrópolis es una organización internacional que está en muchos países hace muchos años
Y entonces ya sabemos de ese proceso de tropicalización. O sea, la tropicalización para nosotros es una cosa como del día a día, porque tratamos con lo esencial del ser humano, y lo esencial del ser humano pues es compartido en general por las personas, ¿verdad? A todos nos vinculan las mismas preocupaciones, necesidades, me refiero profundas, ¿no? El amor, el bienestar, el acompañamiento afectivo, todos tenemos como eso, ¿no? Como humanidad. Pero encontrar qué es lo que funciona en un lugar, creo que ha sido la clave, ha sido lo complicado y ha sido lo rico también. Es decir, lo que funciona aquí no funciona acá, pero todas las personas tienen una necesidad de la cultura, o sea, de entrar en contacto con esa sensibilidad especial que es la cultura, que la cultura no es lo que solemos pensar, ¿verdad? Que es ir a un concierto de la Sinfónica, o que es ir a una exposición de artes plásticas, ¿verdad? La cultura es mucho más que eso. Nosotros en Nueva Acrópolis hablamos de que es como la expresión del alma de los pueblos, ¿verdad? Es como todos nosotros tenemos un alma y la expresamos en cómo hacemos las cosas, en lo que hacemos. En el caso de la gente, de los pueblos, de la ciudad, de los países, lo expresan a través de la cultura, que sería desde un platillo, ¿verdad? Algo que cómo se prepara un platillo en un lugar o en otro, qué se come, el lenguaje, cómo se habla, ¿verdad? Hasta esas expresiones de alta cultura, decimos, ¿no? Ya la música culta, y ya de las artes plásticas, y de ya esas formas, digamos, un poco más elaboradas, por decirlo así, de expresiones culturales, pero todo entra dentro de ese espectro. Entonces, encontrar la necesidad de cada lugar, o sea, lo que cada lugar te dice, voy a lo mismo, cada persona te habla y cada lugar te habla también. Eso ha sido, creo yo, parte importante de este proceso. Claro, y además es lo contrario al mundo globalizado, ¿verdad? Porque hablábamos en un momento de que uno va a Tamarindo, a San Carlos, ve las mismas franquicias en todos lugares como si fuera una receta, ¿verdad? Y no, incluso a otros países. Exactamente, incluso a otros países ve los mismos. Distinto es esto que está diciendo de tomarse el tiempo, de sentir cada lugar y propiciar qué es lo que necesita. Sí, exactamente. Pablo, háblanos un poco de lo que viene. Entiendo que están haciendo actividades hasta incluso con organizaciones estatales, ¿verdad? Y culturales como la Art City Tour y demás. ¿Qué actividades está pensando el Centro Cultural ahora que vamos ya cercanos a medio año? Es muy difícil sintetizar. Como te decía, son 4 centros culturales. Y yo represento, digamos, los centros culturales a nivel nacional, aunque físicamente estoy y dirijo a la sede central, que está en Barrio Escalante. Entonces es difícil porque son muchísimas actividades. Claro. Por ponerte un número, nosotros abrimos en promedio 25 cursos por mes, solo en San José. Solo en San José. Y tenemos un programa de eventos efectivamente amplio. Por hablar de San José, volvimos, porque claro, nosotros pasamos no solo la pandemia, sino la construcción de este centro cultural de la sede de Nueva Acrópolis en Barrio Escalante. Muy bonito, por cierto. Sí, por supuesto, invitadísimos a visitarla. Entonces pasamos un proceso un poco, ¿verdad?, como desordenado, y no podíamos hacer mucha actividad en el lugar, pero ya ahora que lo tenemos volvimos a establecer relación con el Art City Tour. Ya tuvimos una primera actividad ahora en febrero. Bueno, para los que no conocen, el Art City Tour es un proyecto hermoso, ¿verdad? Que 4 veces al año, creo que son 4 veces, hace unas giras por centros culturales, museos, espacios de San José, de manera gratuita, una noche, y entonces nosotros estamos dentro de ese tour. Ahora se viene también la Fiesta Nacional de la Lectura, que es como la Feria del Libro del Ministerio de Cultura, que se hace en la aduana. Ahí vamos a estar. Esta semana estuvimos en la Semana Cervantina, que fue un proyecto muy lindo que se hizo en Barrio Escalante, en fin. Entonces es como difícil. Tal vez lo que tendría que destacar, sí, muy importante para nosotros, es que en junio, que Nueva Acrópolis celebra el Día Mundial del Arte, de las Artes, vamos a tener un festival nacional, el primer festival nacional de centros culturales, que va a ser en el Teatro Expresivo, donde se va a hacer una selección de las mejores presentaciones o grupos de los centros culturales,
y van a tener de artes escénicas, claramente, Claro, porque sí, eso obviamente. es para artes escénicas. Sí, sí, sí. Artes escénicas y literatura, que la metemos ahí también, como no es un arte escénico, Todo lo pero que no es tenga un plástico, espacio. digamos. Sí, que tenga un espacio ahí. Y para las artes plásticas vamos a tener certámenes, pero es un evento grande. Digamos que a este punto el centro cultural, los centros culturales en general, lo que buscamos es ir dándole una oferta más consistente a la gente de cursos, que nuestra oferta se entienda mejor, qué es lo que damos, qué es lo que ofrecemos. Y por otro lado, que de verdad, sobre todo ahora que se ha debilitado tanto el apoyo del Ministerio de Cultura, que la gente, las poblaciones tengan más opciones de formar parte de una banda, de un grupo de teatro, de un club de foto, ¿verdad? Eso nos interesa mucho, más allá del evento en sí, es como crear la comunidad. La comunidad del crecimiento personal a través de algo que sea continuo. Totalmente. No, súper bonito y súper valioso el proyecto. Pablo, para seguir avanzando, ¿dónde los encontramos? O sea, ¿cómo podemos contactarlos? ¿Cómo la gente puede acercarse al centro? Sí, los centros culturales tenemos un espacio muy activo, hacemos un trabajo muy activo en redes sociales. Entonces, cada uno de los centros culturales de Nueva Acrópolis, San José, Heredia, Alajuela, Cartago, tiene su página de Instagram o de Facebook. Entonces ustedes buscan Centro Cultural San José, Centro Cultural Victoria, que es el de Cartago, Centro Cultural Heredia o Punto Cultural Alajuela. Ahí pueden encontrar la información de cada uno de los centros culturales, porque bueno, también la idea es que cada persona encuentre el que le sirve mejor, ¿verdad? Ahí nos pueden encontrar. También remitirlos a la página de Nueva Acrópolis, la página nacional de Nueva Acrópolis, donde también van a encontrar información de la organización, de los principios de Nueva Acrópolis y de cómo estos principios se expresan, digamos, en los centros culturales, ¿verdad? En toda la parte de promoción cultural. Claro, buenísimo. Y en realidad es que las redes sociales potencian y son una herramienta, pero la vivencia en el aula, en el pasillo, es lo que hace que la cultura tenga esta magia, ¿verdad? Claro. Pablo, para ir acercándonos al cierre, ¿por qué la cultura fue el medio que eligieron? ¿Por qué las actividades para expresar todo lo que esta asociación tiene que ofrecer? Porque entiendo que además la asociación tiene otras actividades como voluntariado y otro Sí. tipo de cursos y talleres, no solo culturales. Sí. La cultura tiene una importancia enorme dentro de, digamos, las preocupaciones y la misión de Nueva Acrópolis. Porque la cultura, lo que entendemos como cultura, es una manera de sensibilizarnos sobre otras formas de ver el mundo, ¿sí? Nueva Acrópolis es una escuela de filosofía que promueve la cultura y practica el voluntariado, ¿sí? Tenemos como eje la filosofía, y esa filosofía lo que busca es que nosotros encontremos las relaciones que unen todas las formas de conocimiento, que une a las personas, que une a las ciencias, que une a las artes. La cultura ayuda mucho a eso, Claro. porque cuando yo aprendo, no sé, yo voy a una clase de bonsai y aprendo a hacer estos arbolitos pequeñitos de los japoneses, no solo aprendo, y eso es algo que le insistimos a nuestros profesores, no es solamente aprender una técnica, sino es aprender el por qué ellos lo hacen así, cuál era su visión de la naturaleza, cuál era su visión de la belleza, ¿verdad? Entonces eso hace que yo diga, mi manera de ver el mundo no es la única, hay otras formas, no mejores, no peores, simplemente otras formas. Y eso es parte de los principios que como organización internacional nos interesa muchísimo cultivar. El hecho de salir de la polarización, de pensar mi forma de ver el mundo tiene que ser la correcta, ¿verdad? Mi forma de ver el mundo tiene que ser la verdadera, la que es más valiosa, y decir no, hay otras formas, inclusive poder empatizar, ¿verdad? Y comprender la relación de esto que estoy aprendiendo con mi propio mundo y con la sociedad en general, y volvernos más tolerantes y volvernos más profundos. Impresionante, ¿verdad? Pablo, le agradezco mucho habernos acompañado en este espacio. Esperamos que podamos seguir aprendiendo y que muchas más personas sigan aprendiendo de la cultura a través del Centro Cultural San José y de todas sus filiales. Así que lo esperamos
de nuevo en Baco Marketing. Muchísimas gracias, Adrián. No, y gracias a ustedes. Nos vemos en un próximo episodio de Baco Marketing, el podcast que producimos en Multimedios.